Cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Charis Prado y junto con mi grupo de trabajo hemos desarrollado este trabajo enfocado en las cimentaciones profundas, especialmente en la cimentación con pilotes. A continuación daré inicio introduciendo un poco el tema. Para contextualizar nuestro tema es importante comprender primero qué es una cimentación y cuál es su función dentro de una estructura. Las cimentaciones son elementos estructurales encargados de mantener de manera segura las cargas generadas de una edificación hacia el suelo, evitando asentamientos diferenciales o fallas que puedan comprometer la estabilidad de esta. La elección del tipo de cimentación depende de varios factores. Entre estos factores tenemos la capacidad portante del suelo, la magnitud de las cargas y las condiciones del entorno. Existen dos grandes tipos de cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Las cimentaciones superficiales se utilizan cuando el suelo presenta una capacidad portante adecuada cerca de la superficie. Y las cimentaciones profundas se emplean cuando el suelo superficial no es lo suficientemente resistente y es necesario transferir cargas a capas más profundas y más firmes. Un ejemplo de cimentación superficial podría ser de las zapatas aisladas, combinadas, corridas y las losas de cimentación. Y un ejemplo de zapatas profundas, en este caso, pues el tipo de cimentación que nos tocó, que son los pilotes, también están los cajones y los micropilotes. A continuación, mi compañero les explicará más específicamente qué es la cimentación con pilotes y cuál es su funcionalidad. Bueno, compañeros, mi nombre es Sergio Hernández y a continuación voy a explicar de forma más profunda los pilotes y qué son los pilotes, cómo funcionan y los tipos de pilotes que podemos encontrar. Teniendo así entonces que podemos definir un pilote como una cimentación profunda, la cual suele ser implementada en construcciones civiles o en obras civiles cuando el suelo superficial de la obra no es apto para poder realizar o elegir cimentaciones superficiales como lo puede ser una zapata o una losa de cimentación. Esto implica entonces que la profundidad del pilote puede llegar a variar dependiendo del tipo de suelo y sus condiciones y el tipo de obra y cargas que van a ejercer sobre el suelo entre 5 metros como profundidad mínima o 100 o más de 100 metros, una vez más, dependiendo del tipo de obra, del tipo de carga que vaya a aplicar o de las condiciones del suelo en la que se encuentre. Entonces, habiendo definido esto, puedo proceder a decir que hay tres tipos de pilotes. Estas tres clasificaciones se dan debido al material del cual es fabricado el pilote, debido al método de instalación y además debido a su función estructural. Teniendo así entonces que según su material, están los pilotes de madera, los cuales son usados históricamente en construcciones de bajas cargas y además de esto en terrenos muy húmedos. Además de esto, tenemos entonces los pilotes de acero, los cuales son comúnmente utilizados en perfiles H o tubos de acero. Estos tipos de pilotes suelen ser implementados cuando las cargas que van a soportar son extremadamente altas. Como siguiente, tenemos los pilotes en concreto, los cuales pueden ser prefabricados o colados en sitio. Y este tipo de pilotes suelen ser los más implementados, los de concreto. Luego entonces tenemos los pilotes mixtos o compuestos. Estos pilotes suelen incluir mezcla de materiales, como lo puede ser un ejemplo, un pilote cuya estructura sea en acero y sea un fundido o sea estructuralmente de forma exterior en concreto. Muy bien, según su método de instalación. Según el método de instalación tenemos tres tipos de pilotes. Los pilotes hincados, los cuales se van a clavar al suelo debido a impactos o vibraciones. Una vez explicado esto, tenemos el otro tipo de pilotes, los cuales son perforados o colados in situ. Esto quiere decir que cuando se va a vaciar o cuando se va a colar in situ el pilote, primero se hace una excavación inicial para poder así establecer la profundidad y el espacio donde se va a fundir el concreto. Una vez la perforación inicial esté hecha a la profundidad deseada, se vacía el concreto y así se genera el pilote. Luego entonces, como último pilote según su método de instalación, tenemos los pilotes helicoidales, los cuales se pueden ver como una especie de tornillo y estos van atornillados en el suelo. Este tipo de pilotes helicoidales son ideales para suelos blandos y espacios reducidos. Teniendo así por último, pero no menos importante, según su función estructural. Tenemos tres tipos de pilotes según su función estructural. El primero es un pilote por fricción, el cual puede ser, como un ejemplo, un pilote hincado, el cual a través de la perforación en el suelo y la fricción que éste genera con el suelo, transfiere las cargas al suelo de esta manera. Luego también tenemos los pilotes de punta o de carga directa. Esto quiere decir que son pilotes los cuales no generan ningún tipo de fricción con el suelo, permitiendo así que la punta sea la única que ejerza la función de transmitir las cargas al suelo y a través de esta es que se genera una transferencia mucho más directa. Luego entonces también tenemos los pilotes mixtos, los cuales hacen un combinado entre un pilote de fricción y un pilote de carga directa, pudiendo así realizar una mejor transmisión de la carga. Muy bien, habiendo explicado ya qué es un pilote, cómo funciona, sus profundidades y los tipos de pilotes que hay, quiero mostrarles una investigación que realizamos con tres diferentes tipos de fuentes de información. Estas fuentes son un académico, el cual probablemente ya tenga experiencia laboral con este tema, un profesional el cual esté ejerciendo como profesional en obras civiles o ingeniero civil y que tenga experiencia en el área. Y por último, pero no menos importante, la inteligencia artificial, para poder así correlacionar sus respuestas, ver qué posibles diferencias haya entre cada uno y dar nuestra opinión al respecto.
Dale todo, monte en popa, están hueputas así bien locas. Dile parte, cumplirle la boca. Saliva en el chiquito que ya sabe que le toca. Yo bien avaricioso me gustan grandotas. Que no me joda que tengan otra. Me vago de que sean tus nalgotas. Bueno, con el ingeniero Ger López Mena, vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿en qué condiciones de suelo y carga se recomienda utilizar los pilotes en lugar de cimentación superficial? Bueno, condiciones de suelo, suelos blandos o arenosos. Y que sea una estructura pesada donde el suelo no tenga la capacidad de soporte amplia para poder aguantar ese peso. Entonces se recomienda hacer ese tipo de cimentación. Continuando con las preguntas, la siguiente dice, ¿cuáles son los métodos más comunes para evaluar la capacidad de carga de un pilote y cómo influyen las pruebas de carga en su diseño? Pues las pruebas de carga, los ensayos que recuerdo yo son dinámicas y están. Tengo la idea del elemento finito, pero hace rato que yo oí eso y esas son las que me acuerdo. Tenemos una tercera y última, que dice, ¿qué factores determinan la elección entre pilotes de fricción y pilotes de punta en un proyecto de cimentación? Bueno, por lo general, eso es el tema de suelo, sea arenoso o sea arcilloso, sea blando o sea arenoso. Y de acuerdo al área que se tenga, la cantidad de pilotes, o sea que termina siendo plata, es la otra dinero, es la otra medida. Esas serían las dos que tendría yo como escogencia. Los pilotes se utilizan como una cimentación deseada en terrenos que tienen poca resistencia. Es decir, en las carreteras, en los edificios, para construir puentes, necesitamos que todo este tipo de obra esté cimentado sobre una capa que sea lo suficientemente resistente. Si no la tenemos, si por ejemplo el terreno superficial es muy blando o tiene agua o normalmente puede estar sometido a un sistema de subida y bajada de agua, como puede ser en ciertos terrenos cercanos a los mares o pantanosos, lo deseable es que logremos llegar hasta una capa de suelo que sea estable y que nos garantice el perfecto soporte para la estructura en la cual estamos diseñando o estamos proyectando. Los métodos más comunes para evaluar la capacidad de carga de un pilote son normalmente los métodos de cálculo que van a depender del tipo de suelo, si es cohesivo, si es no cohesivo, en el cual vamos a trabajar y si lo estamos calculando a un plazo o un mediano o largo plazo. La forma más efectiva, sin embargo, de calcular la capacidad de carga es precisamente el método que se denomina así. Se hace un proceso de carga axial sobre el pilote. Es el más efectivo porque vamos a determinar cuál es la máxima carga a la cual puede trabajar ese pilote. Vamos a encontrar cuánto se puede deformar o el momento en que puede fallar ese pilote. Y nos va a ayudar también a diseñar la forma, la punta para nosotros poder trabajar mejor ese pilote. Entre las formas de los pilotes más comunes están los de punta y están los de fricción. El pilote de punta trabaja básicamente realizando una excavación con la forma del pilote y luego dentro de esa excavación vamos a verter el concreto y el hierro con el cual vamos a construir ese pilote. Mientras que el de fricción es un pilote que básicamente debe ser hincado, debe ser introducido por medio de golpes dentro del terreno. Esa diferencia radica en la forma en que va a trabajar el piloto. Los de punta, como su nombre indica, van a llevar la carga directamente hasta el estrato en el cual se va a apoyar. Es decir, trabaja en la punta solamente. Mientras que los de fricción, imaginemos más un clavo que va a ser introducido a la fuerza y que por lo tanto me va a generar un contacto entre las partículas, no solamente en la punta, sino en toda la superficie de esa estructura. Entonces, lo que voy a tener es un pilote que me va a soportar no solamente en la punta, sino en los lados. Se utiliza el de punta cuando el estrato solamente, el único estrato que conseguimos es que tiene la capacidad de soporte es el que está abajo. Entonces, ese es el que vamos a tocar con la punta. Mientras que si el terreno desde la superficie es un terreno con una poca capacidad portante, pero a medida que voy bajando va aumentando su capacidad portante, entonces puedo utilizar uno de fricción. Mi nombre es Juan Sebastián Jiménez Caballero. Hoy vengo a hablarle sobre un contraste que hicimos sobre nuestro proyecto, el cual es piloto, en el cual realizamos una serie de preguntas a un docente, a un profesional y a la IA. Nuestra primera pregunta fue, ¿en qué condiciones del suelo y carga es más recomendable utilizar pilotes en vez de mis cementaciones superficiales? Dándonos como similitud la respuesta de las tres consultorías que hicimos, de que los pilotes se usan cuando el suelo superficial no puede soportar a una estructura debido a su baja capacidad de soportar carga, ya que esto normalmente se ve en suelos arenosos, arcillosos o donde el nivel freático es alto, y esto no permite soportar cargas elevadas. Nuestra siguiente pregunta fue de cuál es el método más común para evaluar la capacidad de carga de un pilote y cómo influye la prueba de carga en su diseño.
dándonos como similitud, las tres respuestas coincidieron en que se usan pruebas de carga estática y dinámica y una fórmula empírica para predecir la capacidad de la carga en función del estudio del suelo. Bueno, pasando a la tercera pregunta que le realizamos al docente, a la IA y al profesor, la cual fue qué factores determinan la elección entre pilote de fricción y pilote de punta en un proyecto, las cuales tuvieron coincidencia en lo siguiente, de que la elección entre el pilote depende del suelo disponible, ya que el pilote de fricción en suelos blandos y el de punta si hay un estrato resistente cercano, siempre buscando la eficiencia estructural y la economía. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando hay un suelo cohesivo utilizamos pilotes de fricción, ya que estos se van a introducir sobre la superficie. Y si hay un estrato cercano, se utilizan pilotes de punta, ya que este se realiza mediante una excavación. Mi nombre es Xavier Baiter y les voy a hablar sobre las diferencias entre las respuestas presentadas por el profesional, por el académico y por la inteligencia artificial. Sobre las condiciones del suelo para usar pilotes, el académico mencionó suelos blandos o arenosos y estructuras pesadas, pero sin entrar mucho en detalle. La inteligencia artificial sí amplió esto, hablando de suelos con baja resistencia, alto contenido de materia orgánica y riesgo de asentamientos diferenciales. El profesional ya agregó un enfoque mucho más práctico, mencionando terrenos cercanos al mar o con variaciones donde los pilotes son esenciales para garantizar la estabilidad. Pasando a la segunda pregunta, en cuanto a la evaluación de la capacidad de carga, el académico recordó pruebas dinámicas y estáticas, pero sin profundizar. La IA explicó varios métodos, desde cálculos teóricos hasta pruebas de cargas estáticas, dinámicas y hasta la integridad estructural. El profesional, en cambio, destacó la prueba de carga axial como la más efectiva, ya que esta nos permite conocer directamente la resistencia del piloto en obra. Para finalizar, la diferencia entre los pilotes de fricción y de punta, el académico mencionó el tipo de suelo y también habló un poco del factor más clave para él que vendrían siendo los costos. Nuevamente no entró mucho en detalle y la IA dio una explicación estructurada considerando la profundidad del extracto resistente, la carga de la estructura, las condiciones sísmicas. Ya el profesional explicó con ejemplos prácticos, dio un ejemplo con un clavo aclarando cómo cada tipo de pilote transmite la carga y en qué situaciones se usa. En resumen, el académico se enfocó en conceptos generales, la inteligencia artificial dio una respuesta bastante técnica y bien estructurada, y el profesional aplicó el conocimiento de situaciones reales, mostrando cómo se toman decisiones en obra. En conclusión, los pilotes son elementos estructurales utilizados en cimentaciones profundas para transmitir las cargas de una edificación o una estructura hacia estratos más resistentes del subsuelo. Su funcionamiento se basa en dos mecanismos principales. El primero de ellos es el soporte por punta, que transmite la carga directamente a una capa más firme del subsuelo. Y la fricción lateral, aprovechando la resistencia del suelo a lo largo de la superficie del pilote. Estos elementos son ideales para aquellos suelos de baja capacidad portante y terrenos inestables, para aquellas zonas con presencia de agua subterránea o donde las cargas a soportar sean más elevadas. Se utilizan en suelos blandos, arcillosos, arenosos o incluso en los suelos con presencia de rellenos no compactados. En resumen, podemos decir que los pilotes permiten la estabilidad de aquellas estructuras en terrenos donde la cimentación superficial no sería suficiente, distribuyendo la carga de manera eficiente y evitando aquellos asentamientos diferenciales que podrían comprometer la seguridad de la estructura. Este es el proceso para la elaboración del estribo para los pilotes, ya que el pilote lleva el acero transversal en forma de espiral, para luego ser soldado en el acero longitudinal. En este preciso momento podemos observar cómo se realiza una revisión del material para que el acero transversal esté correctamente hecho. Además de esto podemos presenciar la limpieza del material que sería el acero longitudinal, para así al momento de realizar el amarrado del acero longitudinal con el acero transversal no haya ningún tipo de problema, ya que para este específico momento y para este proyecto decidimos hacer un soldado del acero, de lo que sería el acero longitudinal con el acero transversal, para así optimizar y mejorar la unión de estos materiales, ya que para este específico proyecto decidimos realizar un pilote que tuviera un tipo mixto de materiales, es decir,
un pilote de acero, ya que su estructura interna sería en acero y su estructura externa o el resto de la estructura sería en concreto. En este preciso momento empezamos a visualizar cómo serían los apoyos para poder realizar el amarre del acero longitudinal con el acero transversal. Enfoca. Oye Pabla, ¿cómo me hablas? Quieres veneno, es una diabla. Esa tipa no come de bla bla bla. Se me pegó y le dimos el traguiti traga. La migra tiene antojo, yo se lo voy a poner. Le echamos todo. Para este proyecto en específico se decidió realizar el armado de 3 tipos de maquetas, lo que implica que serían 3 tipos de pilotes. Uno donde solo se vería la estructura metálica interior del pilote y la representación de cómo esta estructura se vería en el terreno ya hincado el pilote. Luego entonces también habrían otros 2 pilotes, los cuales buscan mostrar cómo es el proceso de hincado de un pilote y además cómo es el proceso de un pilote prefabricado o realizado in situ. En estos momentos podemos ver que, habiendo definido cómo sería el soporte de la estructura para poder realizar el soldado, se inició con el proceso de soldado para poder así avanzar en la unificación de los aceros transversales con los aceros longitudinales. Dale, súbete, te gusta que te apriete, quiere que te maltrate, le compro los juguetes, salimos con el novio, le agarramos el cachete, le partimos la espalda y eso pa' que repete, se quiere portar 3 veces más, si te quiere montar, yo tengo el metal, lo desaparezco y le echamos carne, humo de fuga perimetral. Toc con todo, dale toc con todo, sigue toc con todo y al toc con todo, toc con todo. En esta foto se puede evidenciar 2 de los pilotes con su estructura metálica interna ya hecha. Habiendo repetido este proceso 3 veces para poder tener los 3 pilotes que decidimos hacer para el proyecto, tenemos como resultado 3 pilotes que tienen la misma estructura interna, pero únicamente uno de ellos no se va a fundir en concreto. Como pudimos ver en la imagen anterior, ya habíamos soldado 2 de los 3 pilotes que teníamos pensados para la realización de este proyecto. Por ende, este pilote que se está mostrando es el último para ya haber terminado el amarre de los aceros longitudinales con los aceros transversales y poder así continuar con la dosificación, entre comillas, de el concreto y el cemento que vamos a usar para fundir los pilotes. Hay que tener en cuenta que para la fabricación industrial de un pilote se tiene que tener la mejor condición de cemento y la mejor proporcionalidad de cemento, arena y agua para poder garantizar que el concreto que se vaya a fundir sea de las mejores condiciones y tenga el mejor desempeño para poder así garantizar que el pilote vaya a realizar la correcta disipación de la carga hacia el terreno circundante al mismo. De igual forma, cabe aclarar que como este proceso constructivo que estamos mostrando no es un proceso constructivo industrializado, sino es un muestreo didáctico de cómo es la construcción de un pilote, es por esto que realmente no tuvimos en cuenta las especificaciones técnicas exactas para la dosificación en concreto, pero cabe resaltar que para pilotes se debe seguir específicamente esta dosificación de 1 de cemento por 1.5 de arena por 2.5 de grava por 0.42 de agua. Con esta dosificación lo que se busca es garantizar una resistencia del concreto de aproximadamente entre 5000 a 6000 psi, dependiendo las especificaciones del proyecto y las cargas que vaya a soportar la estructura. Como se puede evidenciar a lo largo del proceso de fundida de los pilotes, en el momento en que se coloca el concreto, el cemento, en la estructura de acero de nuestros pilotes, se realizan unos golpeteos para poder así eliminar cualquier burbuja que se pueda generar en nuestra mezcla de concreto. Esto
para que cuando se esté realizando el fraguado del concreto evitemos que se genere cualquier tipo de burbujas que puedan generar fallas. Cabe resaltar que para este proyecto no utilizamos ninguna dosificación de concreto en especial. En su lugar, para fines académicos, lo reemplazamos por mortero convencional. Simultáneamente estamos observando varios procesos internos del cómo fue representar el terreno natural y su compactación. De esta manera podemos demostrar la excavación para luego realizar el vaciado de concreto para los pilotes in situ y del mismo modo simular el proceso de hincado para un pilote prefabricado. Esto suena cabrón. Vamos a hacerlo otra vez. Como anoche, como anoche. Aprieta, chamaquito, aprieta. Ay, yo con cualquiera me puedo acostar, pero no con cualquiera quiero despertar. Solo con usted, yo bailo con usted, nada más con usted, un beso con este, bebé. Y yo he tenido muchas novias, pero como tú ninguna. Ya no tengo mi sol, me paso en la luna. Si te piensas me tiro de uno. Mi diablo, mi ángel, mi loquito. Mi diablo, mi ángel, mi loquito. ¡Ay, velo, el Drino Coco! ¡Báilalo, Rocky!